Hola, hola, ¿cómo están? Y un día después, hoy estamos a casi 2:30 de la tarde y 21 de octubre 2025. Digo, ya la mañana siguiente. Ustedes disculparán, bueno, ayer sí festejamos un año más de vida. Pues aquí yo con la efemérides también, que mi brother también cumpliría en paz descanse, pero bueno, pues aquí nada más una pequeña y breve recomendación de compartirles a ustedes nuevamente, porque bueno, ¿para qué son las redes sociales? Entre otras cosas, no porque estemos justificando nuestra necesidad de pedir o solicitar un beneficio o algo por compartir. A veces, bueno, pues eso viene inherente a nuestra intención. A veces promocionamos bienestar un poquito al compartirles a ustedes un enfoque que podemos hacer como una reflexión meditativa que les pueda ayudar en caso de que se encuentren en algunas circunstancias variables de lo que nos pasa, pero bueno, es metafórico todo, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Que inventa uno su vocabulario, tiene su folclore, su transición, sus momentos y todo, pues a veces es bonito compartir. Y bueno, yo en el otro video sí ya les mencionaba algo. Ay, pues sí, efectivamente hay a veces variables en lo que es nuestros contextos y en los libros, curiosamente, yo descubría al ser lectora, por ejemplo, todos los que tienen la temática, porque hay libros de diferentes temáticas en contextos, unos son con un enfoque más de entretenimiento, reflexivo y todo, de filosofías de vida, otros pues tienen el propósito de ser algo así como una especie de ilustración y sugerencia para, bueno, es que muchas veces se decía en tiempos así, digamos, de mi contemporaneidad, de mediana edad, en mi etapa media, de edad media, que pues sería mi etapa media en la actualidad, sería cuando yo tenía 30 y tantos años, ¿no? Porque pues sí, la mitad de lo que tengo ahora, ¿no? Casi, bueno, no, un poquito más, tal vez como 34, 35 años, ¿no? Más o menos. Y digo, híjole, pero como ayer les decía, yo cumplí un año más de vida, pues entonces por eso digo, ¿qué estaba yo haciendo a los 35 años? Pues así, entre otras cosas, pues sí me acuerdo de cosas y pues y digo, híjole, no, me parece increíble, pero pues, doy gracias a Dios por todas las experiencias y las oportunidades y bendiciones que con ellas me ha enviado y pues por eso compartir puntos de vista y enfoques a veces ayudan a clarificar un poco nuestro contexto, a reafirmarlo de alguna manera y por eso pues estamos convencidas que necesitamos a veces compartir algo y bueno, pues como me la pasé muy bien. Fíjense, les doy una receta. Bueno, yo sé que tenemos que cuidar mucho nuestra alimentación y nuestros hábitos, pero podemos, cuando es un regalito así, sin hacerlo muy frecuente y todo, darnos un permisito. Entonces les voy a dar una receta que puede resultar, ay, sobre todo si hemos sido muy disciplinadas, pues una probadita, ¿no? Como, digamos, darnos un gustito en nuestro menú alimenticio y pues está muy bien siempre y cuando no cometamos esos excesos, digamos, hacernos consentirnos con estos permisos y darnos la oportunidad de recordarnos la diferencia que hay entre los sabores y todo en lo que se respecta a los menús y entonces yo dije, bueno, pues para compensar todos los años que no he comido, bueno, sí que digamos, sí se me antojaba el pancito de muerto, por ejemplo, bueno, pero en vez de, no hay como el pastel de cumpleaños que se va, entonces de broma decíamos, bueno, aunque sea un pancito, un panquecito, porque luego pues estábamos deprisa o teníamos cosas así, o no nos festejábamos porque había familias, eso no es nuevo cuando escuchaba yo a mi contemporánea vecinita, como les decía, que muchas gracias al algoritmo por enviarme estos videos de
hija de escritor Fuentes, que decía que en su casa no se acostumbraba a festejar los cumpleaños, que porque cualquier día era pues una especie de opción que se podía, digamos, para compensar o pues demostrar simpatía o lo que sea, no se necesitaba esperar un día específico para festejar. Pero bueno, yo creo que en otras familias diferíamos de esas opciones, ¿no? Pero pues si te acostumbraron porque tus papás hicieron este protocolo, ¿no? Que tú sientas que ese día es especial porque ese día empezaste tú a ver la luz y todo, entonces es significativo, aunque sea un poco, digamos, una manera de que empezar a educar la autoestima, de no descuidarnos, porque decíamos, ámate a tu prójimo como a ti mismo, era el legado del dogma, entonces decíamos, pues así como queremos al prójimo, tenemos que apapacharnos, entonces de ahí es la educación, que tú aprendas a no, pues porque te disguste la idea o es como una manera de reprochar porque estás inconforme o enojado con la vida, pero cuando estás contento con tener la vida que tienes y todo, entonces no es malo ni es narcisismo. Yo pienso que es parte de nuestra educación reconocer nuestra, ¿cómo se diría? Pues el tiempo que llevamos un reconocimiento a que hemos sabido, pues digamos, también cuidarnos y pues en parte también tenemos cierto mérito para al haber alcanzado determinada experiencia que hemos compartido y todo. Entonces, pues reconocernos a nosotros mismos como unas personas que con derechos a tener ese derecho a existir, nos reconocemos a nosotros nuestra presencia y decimos, bueno, no somos precisamente el modelo de estudio a seguir porque también tenemos errores, tenemos cosas así, pero hemos aportado por lo menos algunas ideas o sugerencias o hemos mejorado o contribuido sin darnos cuenta al compartirles a ustedes alguna claridad en la luz que necesiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, las experiencias que tengas tú en cuestiones así, pues digamos, es como manifestar el beneficio de la amistad, ¿no? Entonces una amistad con la humanidad y pues es nuestro legado, aunque ya hemos tenido ese transitado en ese vivir o en ese escenario que es la vida, ¿no? Entonces compartir en esa atmósfera, pues es bonito decir, pues gracias Señor por estos años de vida y bueno, pues los comparto, pues curiosamente, fíjense que yo coincido no sé si fue coincidencia o capricho de mis padres al programarnos, pero resulta que yo nací precisamente en la misma fecha que nació mi hermano mayor, que era en paz descanse, él cumpliría 71 años, yo cumplí apenas los 69, entonces, pero el mismo día, no más que con diferente horario y todo, es lo que nos contaba mi mamá, la curiosidad de eso, y por eso, pues, el festejar un cumpleaños ameritaba un desgaste y a lo mejor por eso nuestros padres, pues, economizaban y decían, bueno, le damos el regalito y todo, que no es lo mismo, o le hacemos el alboroto así cuando nacen, cuando es un solo hijo no les importa dos todavía, pero ya cuando somos más de dos hijos, los que son en la familia dicen, si le festejo a uno, le tengo que festejar a todos y se hacen, o sea, todo depende la justificación para hacernos, pero pues como éramos dos los mayores, pues a lo mejor por eso a nosotros nos lo festejaban y no hacían tanto alboroto con los hermanos menores y ellos pues a lo mejor no decían nada, pero sí lo deben de haber resentido porque han de haber pensado que nosotros éramos distintos o exclusivos o teníamos un privilegio diferente al que ellos tuvieron por nacer en la familia, pero muchas ocasiones esa es la curiosidad de que no conoces tú esas maneras de pensamiento porque nunca se te ocurrió preguntarles mientras tuviste ese tiempo de transición de tu compartir tu adolescencia, tu parte de tu adultez,
con ellos, nunca le preguntaste a ellos qué sentían o cómo se sentían ellos, si estaban, nosotros dábamos por hecho que estábamos incluidos en un mismo paquete, con una misma, porque luego los papás eran muy comunistas, ¿no? Entonces decían, no, pues lo que es parejo, y sí se los festejaban, sí les daban su regalito, también les compraban su pastel, les ponían ahí, ¿no? Decían que los globitos, que el pastel, que invitaban que a los abuelos y si acaso, ¿no? Y venían algunas ocasiones si tenían compadrazgos y todo, pues entonces venían los padrinos y así se festejaban los cumpleaños. Entonces cuando le preguntabas a un chiquillo, ay, y decía después de 2 o 3 veces que le festejaban así su cumpleaños, decía, ay, no, que no tiene chiste, yo me hubiera gustado porque eran diferentes clases sociales en las escuelas y entonces algunos niños tenían mejores posibilidades. Los papás les hacían un fiestón no en su casa, invitaban a casi todo el salón de clases y les hacían una especie más con piñata, con payasos y que no sé qué tanto, ¿no? Entonces ellos eran los privilegiados, los de la clase media alta, pero los de que estábamos después del alta, pues si acaso nos iba bien, pues el regalito y pues un paseo o algo simbólico, ¿no? Entonces pues dices, bueno, pues un día al año pues no hace daño, ¿no? Pero sí se podía y si no había medios pues te lo recorrían a veces o te hacían una compensación de alguna manera, ¿no? Pero que tú sintieras que era un día especial para tus papás porque tú habías llegado a este mundo, ¿no? Entonces, pues es simbólico, ¿no? Pero bueno, entonces en eso difiero yo que había diferentes posibilidades, diferentes maneras o criterios de festejarlo, ¿no? Y ya más grande, pues ya cuando uno tiene los medios, pues uno mismo se lo festeja, ¿no? Entonces, como te la pasas, pues dándote un gusto en especial ese día que salga de la rutina que tú siempre has hecho. Entonces, bueno, les doy la receta rápida para bueno, le llaman Carlota, ¿no? Pero la receta y las buscan en el YouTube porque tiene sus variantes, pero pues normalmente vienen las instrucciones luego en los botecitos estos que venden de la Nestlé, que hay diferentes clases de postres, así una es evaporada, la lechera, y la otra es la Nestlé, la azucarada, y le ponen una lata y una lata en la licuadora, le ponen juguito de limón y alguna fruta que sea, puede ser o durazno, o manzana, o fresa, o lo que ustedes quieran hacer su postre, de qué sabor, y o le pueden poner de relleno fruta deshidratada, de chabacano, durazno, higos y cosas así de relleno, pero después ustedes mezclan en la licuadora normalmente el jugo de limón, la lechera de azúcar y la evaporada y un poco de fruta de la que vayan a darle el sabor, ¿no? Pueden decir fresas, ¿no? Y guardan otros poquitas de fresas y para partirlas y ir haciendo el relleno de Carlota. Entonces ustedes mezclan todo en la licuadora, en un refractario colocan una capa de esta mezcla de las dos leches con la fruta y el limón y luego otra capa de galletas, de preferencia pues pueden ser las galletas estas que le llaman Marías, ponen un tapetito y luego vuelven a poner otra capa de la lechera y la evaporada y el limón y otra capa así, lo van haciendo pisitos y van incrustándoles pedacitos de estas frutas del sabor que hayan elegido y finalmente que ya hayan hecho el completo, que ya se haya llegado a su tope el molde refractario, entonces ya lo adornan con fruta deshidratada, pueden ser las tiritas esas de higo, igual que como luego adornan la rosca de Reyes, ¿verdad? O el pandiecito de muerto que le ponen ustedes ahí sus tiritas o sus frutitas de rebanaditas de durazno o cuadritos y ya, ¿no? Lo tapan con un papel, ya sea de esos,
¿cómo se llama? De esos delgaditos que son como celofán o algo transparente para que sea la tapa del molde refractario o de estaño. Y entonces ya lo meten al refrigerador con que entonces ya con el limón y toda la lechera se va a cuajar y se va a absorber en las galletas todo lo que es el sabor de de esta mezcolanza y ahí tienen su postre, ¿no? Que es como una especie de pay helado. Y ya, entonces lo parten en rebanaditas y ya lo disfrutan así, ¿no? Si quieren le ponen una velita o el número de velas de la edad que hayan cumplido y cosas ya que lo apague y ya. Ahí tienen su postre, ¿no? Y es económico y es fácil de hacer, no tiene mucha ciencia, únicamente necesitan lo necesario para hacerlo, obviamente una licuadora, un refractario, la fruta y lo que es los ingredientes, que son la lechera, la evaporada, la fruta, los limones, y bueno, ya, un buen provecho a los que cumplimos años, ¿no? Que ya estamos diciendo, híjole, estuvo riquísimo. Yo me hice uno de fresa, ¿no? Y ya, dije, bueno, pero me supo a gloria, en fin, me supo a postre, como un payecito así, ¿no? Muy rico, muy rico. Y bueno, ya, después de compartirles esta receta, si la quieren hacer ustedes en su casa para disfrutar un ratito, pues sí. Y bueno, pues ya, entonces dicen, ya fue simbólico, se dan un gusto, un paseíto, una caminada, se hacen un regalito, algún accesorio o alguna cosa que necesiten y todo. Yo creo que es una buena inversión para lograr un poquito, un ratito de bienestar a la autoestima, ¿no? Sin justificar, bueno, pues solo por el derecho de decirnos feliz cumpleaños a ti, ok, en fin, bueno, pues y de lo que les había dicho, pues fíjense que luego hay curiosamente, cuando tiene uno que elegir, dependiendo del estado de ánimo, yo creo que así como veíamos películas de diferentes clasificaciones, había pues comedias musicales, había películas de acción o de misterio o de intriga o de, ¿cómo llamaba? De que mantenía la expectativa así, pues entonces dan un gustito, se ven una peliculita de esas que quieran, también es complemento de lo que es el entretenimiento o la lectura de un libro que ya hayan leído, pero el hecho de que vuelvan a leerlo también es como cuando ven una segunda o tercera vez una película, un argumento. Y bueno, por cierto que ya se acabó la transmisión de nuevo, que el refrito que programaban de La Fea Más Bella. Y pues sí vi algunos aspectos de lo que era la adaptación, que yo ya no me acordaba cuál era la diferencia entre la que había visto de la original creada ya en la que fuera con Betty la Fea, la comparativa con La Fea Más Bella de aquí de México, ¿no? Entonces, yo me acordaba más de lo que era la Betty, pero luego ya vi las diferencias de adaptación porque dependiendo la idiosincrasia, la cultura que tenemos aquí en México, y decimos, bueno, sí se podría decir que hay cosas, pero hay como que le metieron mucha fantasía, porque, bueno, pues eso se trataba, se vale porque era entretenimiento, pero yo creo que en la vida real, pues sí, debe ser muy difícil la caracterización de dos personas en un mismo sitio y tener que coordinar, pues la tenían que cachar, ¿no? En su personaje de La Fea Más Bella, si era Aurora o era Leticia Padilla Solís, y ya los últimos capítulos que la cachan y todo, y bueno, digamos, pues como que decimos, híjole, nos gustó, no, no es que nos gustara o no, sino que se nos hace como muy frívola el seguimiento, la adaptación que le dieron, porque pues de acuerdo a los valores nacionalistas y todo, diríamos, no, pues es que como que ya se presta mucho a hacer la comercialización de los valores y ahí es donde decimos, bueno, pues todo se vale en el entretenimiento, pero mucho así que digamos, no, por esa parte, pues sí nos gustó más la versión anterior, la de Betty la Fea, porque pues era como un poquito más apegada al realismo que se vive
y no tan fantasiosa. Alimentar la fantasía también produce un efecto a veces muy volátil, ¿no? Crea mucha, em, pues así como decir, ay, pues como mucho aburrimiento, ¿no? Es un efecto Walt Disney, ¿cómo le llamaban? De Walt Disney, el estilo Walt Disney, porque todo lo que era Walt Disney estaba etiquetado y clasificado dentro de una, digamos, era para todo adulto, y lo que era lo que no era Walt Disneyesco, pues sí se consideraba así. Entonces, una mezcla entre lo que era de Walt Disney, creer que en la vida real pueda pasar una manipulación de ese estilo, pues ya es una fantasía, ¿no? Entonces es como la crítica que se hace a esta obra, que también dijeron 12 princesas en pugna, ¿no? Una cosa así, que también fue una obra teatral muy, de decir, llevada a lo que era la comparativa de lo que se había, la expectativa que se tenía después de lo que se acababa en el final de todas las novelitas rosas, de que fueron muy felices y todo, y se rompía ese esquema con esa segunda visión de lo que era, ¿no? Que para que no se la creyeran, que ya después de decir, ya firmaban el contrato y ya ahí se acabó todo, ¿no? Ya lo demás va a ser vida y dulzura sin tener ningún esfuerzo que hacer, porque ya prácticamente se resolvieron todas las problemáticas, y eso rompía un poco esa manera de ver las cosas. Resonaba ya muy trillado y demasiado increíble para darle una actualización al contexto de esas historias gualdesinescas. Pues sí, decía, no, pues es que, y eso es lo que pasa a veces con las lecturas de detectives y de todo, que dicen, no, pues es que ya no pasa así, ¿no? O sea, ya si lo ves desde el punto de vista más práctico y todo, pues no es es lo mismo, pero ya se ve eso como una parodia, ya es como una burla, ¿no? De lo que es real y lo que no es. Entonces dicen, bueno, pues si se trata de entretenimiento, todo se vale. Y bueno, pues en estas obras que les decía, de que a veces tienen increíbles finales, como la historia de Truman Capote, ¿no? Un periodista que acabó mal, y era una persona muy, que tuvo sus 5 minutos de fama y que se llegó a subir a un pedestal porque se la creyó. Él mismo se subió a su fantasía, perdió la cordura, como quien dice, el contexto de su realidad, al creer que iba a ser, ya había llegado a la cima de su esfuerzo por ser creativo, y pensaba que, pues, que podía subir a otro nivel, y causó un efecto contrario, porque transgredió o hizo una maniobra que iba contra la ética de lo que era la comunicación y el periodismo, que debe guardar ciertos filtros y todo, y traicionó la confianza de personas, y en su afán de ser muy famoso, sacrificó esa cualidad que tanto le había hecho escalar niveles estratosféricos, ¿no? Y gran aceptación en una esfera de personalidades que eran de la vida real, y a los cuales causó un mal, un efecto secundario muy catastrófico también, y indirectamente, porque bueno, pues sería complicado tratar de explicarlo en poco tiempo y espacio, pero también léanse esa historia, estuvo muy interesante, sobre la biografía de este escritor. Y por eso creo que la comunicación en la actualidad sí se tiene que hacer mucha actualización en ese aspecto, para no transgredir los intereses que propicien efectos que atenten contra la salud mental, ¿no? O sea, no perder esa capacidad que tienen de asombro, pero tampoco transgredir o traicionar esa buena fe de las personas que comparten contigo historias, con nada más con otra intención, no con que las perjudiques, ¿no? Porque dicen,
es una especie de privilegio el que te dan la aceptación y todavía que las traiciones bajo ese comercialismo de sus vidas y pues te aprovechas, pues es la manera de en que la vida comercial empezó a intoxicar la vida privada de las personas y el hecho debe de haber siempre la educación es la que te ayuda a poner esos filtros y esos límites a lo que son los excesos y es ahí donde dicen pues hasta qué punto compartirlo todo no es sano ni saludable, uno tiene que tener su normatividad, ¿no? No es lo mismo, dices, bueno, un momento de felicidad y dices como compartir no tiene nada de malo, que digas me la pasé muy bien porque me di este regalo o aquello, no es un acto de narcisismo, es una autenticidad de que tú te reconoces y tú te aceptas y has aceptado tus limitaciones, pero también has aceptado que no todo ha sido malo y que todo tu vida no es o sea, romper un poco el esquema de la impresión que hayas causado pensando, no, es que mi intención no era esa, yo causé otro efecto y todo, pero es que también la inteligencia artificial, lo que decía esta hija del escritor, Cecilia Fuentes, que está de moda la inteligencia orgánica, pues esa no es inteligencia orgánica, eso de estar criticando y diciendo por qué no todos somos perfectos. La inteligencia artificial por lo menos te critica, pero te da opciones a veces, ¿no? De mejorar un poquito y va en congruencia con una salud mental, digamos, más o menos tolerada dentro de lo que es la necesidad de una educación y de un protocolo y de un filtro, pero la inteligencia orgánica que es a diferencia de porque la inteligencia artificial todavía es meditativa, todavía a veces es espontánea, pero es también a veces resolutiva porque es práctica y ve las cosas desde un punto de vista tal vez matemático y a veces injusto, pero te da salidas más prácticas y de una resolución que te encamine a una realidad que estás viviendo. Y la inteligencia orgánica es el instinto que a veces está mal programado, ¿no? Si tú no piensas, tú dices, bueno, si te gana el instinto a la razón, entonces eso es lo que transgrede a veces y hace tóxica la conciliación entre tu adulto y tu niño que tengas por dentro. Entonces, si tú actúas por impulso, el que se enoje va a perder siempre. Entonces, pues yo digo, ahí está la diferencia porque aunque sea una educación, digamos, de tipo autodidacta y todo, es mucho mejor aprender de las experiencias que copiamos y de tener una escuela, que hacer las cosas arbitrariamente y solo porque nos dejamos llevar por el instinto. Entonces, la diferencia entre ser un poco como eso que decía yo de la anécdota esta de la serie esta de Tarzán, eso se me hace interesante. Imagínense ustedes una persona que tú tratas de enseñarle un lenguaje cuando su vocabulario era a base de sonidos y estaba muy completo para las necesidades que cubrían, cuando estaba llamando, por ejemplo, los sonidos que hacen diferentes animales para comunicarse entre ellos y de alguna manera, pues sí, hay una manera de entendimiento de estar, pues se podía interpretar de esa manera, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es que son animalitos, ellos nada más viven su ciclo, nacen, crecen, se reproducen, mueren, pero el ser humano también necesita de ese alimento intelectual, de desarrollo, de desarrollo de creatividades a otro nivel, ¿no? A lo mejor menos, eh, de cosas así tan geométrico, tan así, tan pero sí que aparte de cumplir con sus necesidades biológicas y todo, también su manera de comunicación y todo, pues encuentre la evolución necesaria para que se sienta
digamos, integrado y no excluido y de alguna manera, pues las redes sociales que comunique sus estados anímicos y todo, pues qué bueno, ¿no? Aplauso a quien las creó, pero siempre y cuando tome en cuenta estos aspectos que todavía pues no somos zombies, somos humanos y pues tenemos también una inteligencia híbrida entre lo orgánico y lo artificial y pues somos en eso diferentes y eso es lo que nos hace tal vez únicos en esta especie humanoide, ¿no? A diferencia, sí, tú puedes crear robots, zombies y todo, pero todo depende de quien le ponga los programas y todos los capacite para determinadas acciones, ¿no? Entonces el ser humano se supone que tendría alma y espíritu y un poquito más eh, de visión, de criterio para identificar y poner aceptar cuál es hasta dónde puede tener despertar a sus capacidades. Hay personas que no están conscientes, que pueden tener más capacidades y incluso hay otras que se engañan pensando que las tienen y tienen muchas limitaciones. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, pues ya. Me cansé de meditar sobre este aspecto, ya les compartía una receta interesante, espero se la pasen bonito en esta mi semana de cumpleaños. Saludos, luego les comparto otras cosas y pásensela bien. Y pues sí, sigue, disfruten en estos días el clima y pues, ¿qué les digo? Sonrían un poquito y vean la vida con menos aspecto, no sean tan tarzanescos, traten de entenderse y pues no somos políglotas, pero sí hablar muy bien el idioma y tratar de interpretarnos mejor. Saludos.